¿Qué tal? Buenas noches. Hoy andamos con un buen tema. Estamos en el por qué de la historia de México. Aquí andamos con nuestros compañeros. Vamos a presentar el buenísimo tema de cuáles fueron los momentos clave para la soberanía nacional. Vamos a ver cuáles fueron. Pues miren, la verdad es que la soberanía es una palabra poderosa, pero ¿cuándo sentimos que México fue realmente soberano? La verdad, creo que podemos empezar del 38 con el petróleo, o del 68 con el movimiento estudiantil y la Ujú. represión. Creo que son momentos claves donde empezamos a sentir que México fue soberano. No te olvides también de la Revolución Mexicana. Es muy importante porque cuestionó el poder absoluto de Porfirio Díaz y dio lugar a nuevas ideas. También tenemos el nacionalismo económico del siglo XX, que promovió la independencia económica. O también la Constitución, porque estableció principios de soberanía popular. Es un buen punto. También el del Tratado Libre de Comercio de América del Norte, que ese fue en el 94, ya que fortaleció la economía, también el género de debates. Wow, wow, wow. Creo que es algo importante del por qué en México, de cómo inició la soberanía nacional en cada punto Yes. importante y cómo dio algún punto, o sea, con una expropiación petrolera y luego con un ingreso a Teclán en 1994, algo que está redefiniendo a México desde antes, desde 1910 hasta 1994. Es algo que va a Sí, llenar en la historia. Yo creo que son unos de los puntos más importantes y se debe de valorar, ¿no lo creen? es cierto. Estoy Muy totalmente de cierto. acuerdo. Y dime, ¿cómo se llevó este liderazgo o ayudó el freno al desarrollo democrático? O sea, ¿cómo se expandió esto? Pues mira, Pues, ajá, yo dime, tengo dime. que el liderazgo, bueno, yo pienso más que nada que el liderazgo democrático fue el que más aportó, porque este buscaba que todos participaran, que se comunicaran, que colaboraran, es muy participativo y favorece el desarrollo democrático, mientras que el liderazgo autoritario lo frenaba totalmente, concentraba el poder y suprimía la participación, lo que dificultaba que siguiéramos creciendo democráticamente, a mi parecer. Es un Pues creo punto muy importante. La verdad sí, pero pues la respuesta que me acabas de dar tú, Grecia, me conlleva a otra pregunta donde los liderazgos de estas épocas realmente construyeron o destruyeron. Te voy a dar un ejemplo. Cárdenas nacionalizó el petróleo y amplió los derechos sociales. ¿Eso es democracia, populismo o ambas? Yo metería a Lázaro Cárdenas como liderazgo democrático, porque Cárdenas, a pesar de, pues sí, tener sus altas y bajas, eh, tenía los principales valores del liderazgo democrático, que era buscar que todos participaran, comunicación y colaboración. Mientras que, por ejemplo, yo metería a Plutarco Elías Calles y al Maximato en el liderazgo autoritario, porque pues conocemos el Maximato, sabemos que era muy autoritario y pues era lo que mandara él. Pero eso era algo de la democracia mexicana. Eso afectaba o cómo era ese todo ese tema. ¿Por qué dominó alguno de la derecha o izquierda como se conocen ahorita mismo? Pues Nuno, fíjate, yo corrigiéndote un poco, creo que es la verdadera pregunta que buscas tú, es qué tipo de liderazgo de esas dos personas fortaleció a la democracia. O sea, creo que es algo de lo que estás tratando de hablar, pero pues es un tema muy extenso, porque pues está Carranza, Obregón, Cárdenas, etcétera. O sea, son ambos bandos y es muy difícil como catalogarlos para realmente saber qué fortaleció o qué destruyó a la democracia de México. Realmente tienes una opinión muy poderosa, algo que debe de admirarse, pero sobre todo hay cosas que se denominan como nada de democracia, nada, como actos de pasado que siguen afectando a la política actual. Un ejemplo muy clave, el PRI. El PRI sigue dominando durante 70 años, o sea, 70 años es demasiado para que siga la democracia. Sí, es cierto, o sea, te
te doy el beneficio, pero igual a mí me gustaría saber qué opina Galindo. Digo, lo veo muy callado. Me gustaría saber Pues qué es opina Galindo. cierto, tenemos a nuestro Pues invitado Galindo. nada, pues este, Volviendo al punto, yo siento que lo que estaban respondiendo mis compañeros de el PRI en el poder por más de 70 años, siento que es donde entra la transición democrática del 2000, porque llegó el PAN al poder, rompió con más de 70 años la homogénea del PRI, y es algo que me parece realmente sorprendente y que siento que también influyó mucho en la democracia de nuestro país. No estamos hablando de una evolución, sino aspectos de pasado que siguen afectando la política actual. Yes. Algo que tienes en toda la razón, que quebró un punto clave en toda la política, pero en el pasado es algo que prevalece. Y aunque sea algún punto muy importante, interesante del 2000, sigue prevaleciendo puntos muy importantes que aún no se conforman. Claro que sigue afectando porque ahí te va otro punto. Siento que eso influye mucho en la desconfianza de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque ahí es donde entra la manipulación electoral y el autoritarismo que dejan los políticos, los partidos. ¿Por qué ganó Morena realmente las elecciones al final y al cabo? Porque ya nadie confiaba en el PRI, en el PAN, en el PRD, nadie los quería como, pues, políticos, a nadie los quería como presidentes. Por eso terminó ganando AMLO después de como 6 años de postularse. Estamos hablando del fuerte poder político que está ahorita mismo en el poder, en las tres cámaras, y es algo que dices, wow, pues como algo que llevamos diciendo que no se debe de tener a algo que ya pasó, o sea, pasó del PRI a Morena, o sea, ¿por qué seguimos así? ¿Por qué esto ha evolucionado en la democracia? A mí me gustaría escuchar a mi compañero Iván, la verdad. Él da fuertes opiniones y me gustaría ver qué piensa al respecto. Creo que es un buen compañero. Sí, Yo creo que ya nos desviamos un poco del tema. ¿cierto? Más bien habría que pensar qué tipo de liderazgo fue el que generó ese empujón a la democracia. Bueno, pues ¿cuál fue la evolución de todo esto? ¿Cuál fue el empujón? Más que nada que veníamos de una época de puras, eh, ¿cómo es la palabra? Monarquías, de gobernantes españoles, de gente dictadora. Y se ha transformado mucho el país, ha pasado por personas con pensamientos dictadores, comunistas. eh, ¿Cuál es la otra? Comunistas. Y se me fue. Pero Bueno, no pasa ¿qué tipo de nada. pensamiento es el que ustedes creen que haya impulsado esta nación? Vidrios, carnal. Yo creo que un poquito de todo, o sea, yo creo que desde que iniciamos con esta supuesta democracia desde 1910, con Sí. ya antes de 1910, con el porfiriato, vamos reflejando un poquito de poco a poco la evolución de la historia mexicana, aunque sea avance significativo y se regrese, ahí nació y es como ha evolucionado, naciendo como instituciones para que siga alguien en el poder político, para que no solo haya una persona, como tú decías, en una monarquía, sino que haya varias. Por eso yo creo que se crearon las instituciones, ¿no? ¿Tú Uno, crees que una dictadura fue necesaria como la de Porfirio Díaz? Yo creo que, yo creo que sí. Fue un claro ejemplo de por qué seguimos así, el por qué reflexionar. Si ¿Tú alguien qué? me puede dar bueno, una mira, opinión Nuno, igual, diferente. creo que también nos estamos desviando un poco del tema. Digo, también me gustaría a mí abarcar realmente cuándo empezó esta idea de democracia, o sea, aquí en México. ¿Realmente cuándo nos dimos cuenta o cuándo llegó esta idea aquí en México sobre la democracia? Tú, Nuno, me comentaste que fue desde 1910.
que se generó esta idea, pero realmente fue así. O sea, en lo personal siento que pudo haber sido un cambio de actores y no de sistema. Madero es un claro ejemplo de eso. Pero Madero era un claro ejemplo de persona buena. Él era lo mejor, según lo consideraban el mejor presidente de México. No sé por qué tiene que ver Madero aquí. Por eso, te estoy Pero comentando Madero era un socialista. exactamente. Fue un cambio de actores y no de sistema. O sea, siento que ese es mi punto. ¿Cómo que cambio de actores? ¿Por qué cambio de actores? Porque, como lo podemos haber mencionado anteriormente, hubo demasiadas personas en el poder y todo estamos hablando de democracia. ¿Quién la fortaleció? ¿Quién no la fortaleció? Pero realmente siento que deberíamos de pensar, sentarnos a pensar sobre si realmente se está cambiando el sistema. O sea, no solamente están cambiando de personas. De hecho, sí, ha cambiado bastante el sistema político de antes de 1910 al actual. No es como que digas, wow, wow, se ha estado estancado, pero sí se ha cambiado, creando instituciones como sería el IFE, que hoy en momento es el INE, donde participa toda la ciudadanía mexicana, todos, y es una institución libre, sin gobierno, sin nada, es una situación diferente. Eso es lo que yo creo que debemos abarcar. Tienes muy buenos puntos, Nuno, pero creo que me gustaría escuchar más o escuchar el punto de vista de Óscar o de Galindo. Creo que también tienen muy buenas ideas. O sea, ¿cuál es su opinión? Bueno, retomando el tema de que dijiste tú, Omar, ahorita de que quién llegó, o sea, ¿cuándo llegó la idea de la soberanía a México, no? Algo así comentaste ahorita. Así es. Yo pienso que fue por medio de, no sé, diría yo de Morelos, ya que él fue como que el primero que hablaba de un gobierno del pueblo, pues, o sea, como que la primera persona que hablaba de gobierno hacia el pueblo. Ok. Esto con la llegada de 1824, con su primera constitución federal del pueblo, con ya inspirando nuevos modelos democráticos pues al país, ¿no? Sí. Ese es mi punto de vista, ¿no? Al punto ese de la soberanía, de cómo llegó, cuando nos dimos cuenta más que nada, cómo llegó pues la soberanía a México. Listo. Muy bien, creo que eso me parece, pero quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez hubo tensiones entre los ciudadanos y los políticos? Dime. Pues hubo guerras, golpes de Estado, pues mediante eso, como por ejemplo la de la Santa Ana o lo del Porfirio Díaz, de frenar, que a, o sea, a causa de eso sí llegó a frenar la democracia en México, pues debido a esas guerras, los golpes del Estado y de la dictadura. Y fue un buen acto esas tensiones. Tuvo que organizarse otra vez el país para que tuviera esa dicha democracia. Yo siento que ahí quedaría como en qué aspectos de ese periodo siguen afectando la política mexicana actual, ¿saben? O sea, para mí sigue la corrupción, el clientelismo, desigualdad social y económica, desconfianza de la ciudadanía. Una evolución conlleva tiempo y se ha cambiado Sí. mucho. Eso sí, Parte es de cierto. ellos es la creación de las instituciones y han ayudado un poco al progreso. Pero discúlpame, Grecia, ¿querías comentar algo? Sí, perdón. Yo tenía una pregunta para Oscar. ¿A qué te refieres con corrupción y clientelismo? Explícame eso, por favor. Pues las prácticas heredadas del viejo régimen siguen presentes en distintos niveles de gobiernos. Ok. Presente en el mismo gobierno, ¿cómo lo describes? O sea, ¿todavía sigue presente algún gobierno socialista ahorita mismo? ¿Algún gobierno de la derecha o izquierda en un solo partido político? ¿Cómo Pues para mi parecer, sí. estamos diciendo que la tensión ahorita es que Morena es un partido que es dictador? Uy, Nuno, igual, Sí. creo que esas son herencias que persisten en nuestro país. Claro que aunque hablamos de historia, mucho de eso sigue presente en la actualidad y es algo que se nota y se ve.
O sea, aunque haya pasado y hayamos aprendido de nuestra historia, de lo que ha pasado, creo que hay temas que igual persisten. El, ¿cómo se llama? Ah, clientelismo y la centralización. Esos son claros ejemplos de que el poder y el control mediático es literalmente la desconfianza ciudadana, es el porqué de la desconfianza ciudadana. Y creo que eso fue muy bien visto en el año 2000, repasando ya todo. En el año 2000 fue donde clavó todo, incluyendo todo. Fue un cambio drástico para la historia de México en la democracia. Perdónenme lo inculta, lo tonta, pero ¿qué es el clientelismo? Yo no comprendo todavía qué es el clientelismo. ¿Qué es el clientelismo? Yo tampoco entiendo. ¿Alguien me puede definir eso? O sea, explicarme qué es el clientelismo. Hablamos mucho de eso, pero creo que nadie sabe qué es. Nadie. Es como dar como tipo, como promesas a cambio de que, por ejemplo, el gobierno vote por él, por ejemplo, no sé, Morena, un decir, ¿no? De que promete becas, promete despensas, como que a cambio para que votes tú por él. Siento que ese es el clientelismo, pues. Igual Sí, abordando el tema de Galindo, el clientelismo es, perdónenme la palabra, pero pues es ser un, no sé, como un lamepatas, o sea, lamerle las patas al pueblo para que después voten por ellos. Y Sí. una vez que están en el poder, obviamente se olvidan, o sea, son promesas faltas. O sea, su Es mismo nombre lo dice. es ofrecer favores o bienes a cambio del voto, pues, del pueblo. Así es. Eso es. Creo de Ok. Entonces, Ok. con la explicación que me dieron del clientelismo, a lo que yo opino o lo que me dieron a entender, el clientelismo debilita la democracia, ¿no creen? Porque a lo que me están diciendo interfiere con el voto libre, favorece la corrupción y siento que perpetúa la pobreza y la dependencia política, porque pues me están diciendo, es como, pues sí, prometen cosas y no las cumplen, entonces a mi parecer debilita la democracia, ¿no creen? sí, como lo veas, no están dando un pago directo. Exacto. Entonces cualquier persona puede mentir como quiera. Claro que no es ético, pero no es un delito. Sí, es como lo dice Oscar, de hecho yo inicié el tema diciendo que son herencias que persisten. O sea, es por eso que estamos tocando este tema. Sí la debilita, pero creo que en México esta democracia ha existido por años y aunque no ha sido la actual democracia que queríamos como en otras creencias o ideas, esto ha evolucionado a través de los años. O sea, compara el porfiriato con el sistema actual de ahorita mismo, donde la gente puede votar por tan solo varios partidos. No solo uno, varios partidos. Y tenemos al INE, una institución pública que revisa todos los votos y los agrupa y dices, wow, pues no se puede hacer trampas en este momento. Y creo que aunque ha variado las tensiones, esto ha cambiado mucho. Y cambiando mucho, yo lo digo porque tenemos una presidenta. No tan solo veanlo en la Pero democracia, sino en lo cultural. estás hablando de partidos o incluso de la INE o la IFE, pero son herencias que siguen persistiendo en México, volviendo al clientelismo. Los partidos actuales se supone que son una evolución directa de ese sistema priaísta, pero se sigue viendo ese tipo de casos en la actualidad. O sea, ¿qué sentido tiene que un partido evolucione de un gobierno priaísta si van a seguir utilizando lo mismo, ¿sabes? O sea, literalmente sí debilita a una democracia. Es la debilita. Sí la Porque en debilita. sí ya no es un voto libre, sino más influido por una necesidad o una presión hacia el pueblo, porque pues ya le estás dando como que la necesidad, o más que nada la promesa al pueblo de que, o sea, le estás prometiendo cosas y es como que el pueblo ya se siente como más necesitado a votar por él, o sea, Sí, pues, la debilita. exactamente. Y dígame, ¿esto ha llevado a bien o a mal? ¿El qué? Pues Todo el tema que hemos abarcado. Ha llevado bien, ha llevado bien. siento Todos que sí está bien la democracia, parece un poco más abierta, pero también un poco más frágil, o sea, todavía siguen existiendo algunas tensiones.
es algo que todavía se sigue desarrollando, en mi opinión. Pues bueno, esto fue el por qué de la historia en México. Es algo imperdonable la democracia, pero así está. Nos vemos, compañeros. Dale.